Bueno, entonces, las propiedades de la curva CO, ¿sí? Sí, señor. Entonces, no existe un plan de muestreo que tenga André, una curva. André, discúlpame, por favor, Señora. pregúntales a los estudiantes si tienen sonido total, si ya están escuchando, por favor, porque no veo que haya retroalimentación por parte de ellos, entonces es mejor que siempre Y estés ahí con el... te estamos escuchando, compañero, y todo Sí, se ve bien. estamos escuchando. Ah, ok, ok. Sí, Sí, ¿Sí me todo bien. escuchan? Sí. Sí, todo sí, se escucha señor. bien. Listo, vale. Entonces, Sí. continuamos. Perfecto. Entonces, no existe un plan de muestreo que tenga una curva CO ideal. Entonces, capaz de distinguir perfectamente los buenos lotes de los malos, ¿sí? De esta manera, todo plan de muestreo tiene riesgos de rechazar la buena calidad y aceptar la mala. Lo que sí existe son planes que tienen mayor probabilidad de aceptar la buena calidad y de rechazar la mala. Entonces, en esta tenemos esta curva, que es una curva de SEO ideal. Entonces, vemos que tiene un pico del 0.1%. Y aquí para adelante, esto quiere decir que no se aceptan los lotes, ¿sí? Entonces, tiene un 0.1 de probabilidad de solamente de aceptarlo el lote, ¿sí? Entonces, otra característica, otra propiedad es al aumentar el tamaño de la muestra y el número de aceptación. Entonces, se muestra la curva CO de 3 planes de muestreo. Noten que entre mayor es n, más rápido cae la curva. Entre más rápido caiga la curva, menos probabilidad se tiene de aceptar lotes de mala calidad. Por ejemplo, supongo que un lote con 4% de defectivo se considera de mala calidad. Entonces, con las tres curvas de la siguiente figura que les voy a mostrar, se tiene que el plan n es igual a 60, c es igual a 1. La probabilidad de aceptación es de 0,3 para el plan con 60, con n igual a 60, ¿sí? Con n 120 y c igual a 2, la probabilidad es de 0,1. Para n 240, c 4, la probabilidad de aceptación es de 0,035. De esta Andrei, manera, discúlpame, señora, Andrei, perdón. Nosotros podemos hacerte preguntas durante la exposición o al final. yo creo que durante es mejor, Ah, ok. si no hay Pues ningún aquí problema. tenemos que ponernos en contextos. Se muestran las curvas son para detección de aceptación de productos defectuosos para el numeral 8 de la norma ISO 9001-2015 en el manejo de las no conformidades y las aceptaciones de los lotes que efectivamente tienen una serie de defectos. Entonces, lo importante es poner también a los estudiantes en contexto de qué estamos hallando y cuáles son las probabilidades de aceptación dentro de un lote respecto de una muestra tomada que maneja una probabilidad de aceptación por parte interna, por parte de la empresa, Ujú. por parte del jefe de producción. Sí, ¿Listo? señora. Ujú. Que hace relación completamente, esta es una técnica estadística que hace relación a la norma, al punto 8 de la norma, pero tiene también una clara relación con la calidad que acepta el cliente externo, dado que la calidad del cliente externo maneja especificaciones diferentes. Entonces, hablando específicamente de un lote, se me ocurre de zapatos, un lote de zapatos que efectivamente se envíen. No solamente se trabaja con el manejo de las calidades intrínsecas o especificaciones de marca del zapato, sino se tiene que también manejar las especificaciones de qué es lo que quiere el cliente según la norma. Entonces, ¿qué quiere el cliente? El cliente quiere comodidad. Son varias especificaciones que en cuanto aquí en la organización se manejan única y exclusivamente de manera estadística con la curva OC para loteos. Lo que quiere el cliente viene basado en especificaciones cualitativas. ¿No? Y esas especificaciones cualitativas son comodidad, que sea el número que requiere el cliente, ejemplo de zapatos, de lotes de zapatos, que sea el color, que tenga
firmeza, que sea el material. Son especificaciones cualitativas, pero que nosotros las trasladamos a estas herramientas de calidad a manera cuantitativa y que por su misma connotación cubre las necesidades o especificaciones que quiere el cliente. En cuanto al tema cuantitativo, el cliente quisiera, uno, la primera especificación, que el zapato tenga el número que efectivamente se maneja. Dos, la tolerancia, que para él no existe la palabra tolerancia, simplemente es que tenga comodidad y que el pie entre, que se pueda manejar. Para nosotros intrínsecamente dentro de nuestra organización, ¿qué se maneja? Que sea la talla, que tenga la horma, que haya un nivel de tolerancia, que haya unos límites de control para el mismo tallaje, para la especificación inicial, y que sea el material. Y todo esto que yo acabo de decir, todo está engranado en un plan maestro de calidad. A la par, cuando se establece el plan maestro de calidad, ¿qué es lo que se pretende? Que haya un tema de prevención. ¿Basado en qué? En una herramienta de calidad que es el AMEF. En la prevención basado en ISO 9001, que es en todo su conjunto y cada una de sus especificaciones totalmente preventivo. Entonces, si se fijan, las especificaciones externas con las especificaciones internas tienen que tener un grado de congruencia. Aquí nosotros manejamos específicamente el tema cuantitativo. Las especificaciones que está diciendo Andrei manejan sobre un plan de muestreo 60 y un plan de muestreo 120 con unas probabilidades de aceptación por parte de la oficina de calidad o la parte intrínseca interna de la organización. ¿De acuerdo? Hasta ahí todos estamos ya empapados de la, de la exposición. Sí, señora. Sí, señora, profe. Sí, señora. Ok, era para nuevamente contextualizarlos porque nosotros hace 15 días que no nos veíamos, es para contextualizar y que no nos perdamos. Sigue por favor Andrei, pero por favor despacio, dice, se muestran las curvas o se tales planes de muestreo, por favor sigue. Bueno, ya había comentado que el plan n igual a 60, c, que es igual a 1, la probabilidad de aceptación es 0,3. Andrei, te faltó algo importante. Señora. Entre mayor es la n, que es el plan de No, eso muestreo. creo que ya lo había dicho, ¿sí? Sí, cariño, sí, pero hay que contextualizar. Ok. Entre mayor es la n, porque Sí, entre efectivamente el mayor es la ejemplo. n, más rápido cae la curva. Eso quiere decir que Y entre... ese es el ejemplo, sí, señor. Sí, menos probabilidad se tiene de aceptar los lotes de mala calidad. Entonces, ahí nos dan el ejemplo que supongo que un lote con 4% de efectivo se considera de mala calidad. Entonces, con las tres curvas que les voy a mostrar a continuación, se tiene el plan igual a 60, 120 y 240. Entonces, la probabilidad de aceptación es 0,3. Bueno, de esta manera, el último plan solo dejará pasar el 3.5% de los lotes de referencia. Entonces, como vemos en la siguiente gráfica, entonces, esta N, esta línea, que es esta, es de los 60, ¿sí? Entonces, de la N240 la tenemos esta. Entonces, como vemos, entre mayor sea N, mayor rápido cae la curva, ¿sí? Eso es lo que nos quiere explicar exactamente eso. Ya tenemos, bueno, C igual a 4. Entonces, cae rápidamente la curva. Aquí tenemos que cuando N crece y C lo hace de manera proporcional, aumenta el poder de discriminación de un plan. Ahora tenemos
la siguiente, que es el criterio de tamaño de muestra igual a un porcentaje del tamaño del lote es mal criterio. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, el número de aceptación se establece como C igual a 0, ¿sí? Pero esto no es adecuado, ya que si, por ejemplo, se tiene lotes de tamaño n igual a 300, 500 y 800, el tamaño de muestra se toma igual a cierto porcentaje del tamaño del lote, 10%, por ejemplo. Entonces, los planes de muestreo resultantes son, tenemos n igual a 30, n igual a 50 y n igual a 80, con c para todos en 0, ¿sí? Esto quiere decir que C es la aceptación, o sea que no se acepta ningún error, ¿sí? Ninguno que esté, por decirlo así, dañado o defectuoso. Entonces, tenemos aquí con esta n igual a 300, que es esta puntilla que es n igual a 500, es esta, y n igual a 800, que es esta. Entonces, un ejemplo sería si los lotes tienen una proporción de efectivo de 0,5%, del 5%, perdón. Entonces, la probabilidad de aceptarlo, la probabilidad P sub A en cada caso es igual a 0,02, 0,07, 0,01001, perdón. Esas las hallamos, pues yo las hallé en Excel, ya les había explicado la fórmula de Sí, hallarlas señor. en Excel, de Ujú. distribución binomial. Binomial. Es binom, ¿sí? En Excel, ¿no? X, punto y coma, se coloca N, punto y coma, P, que es esta, P sub 0, o sea, esta es X, esta es X, N, pues ya es 30, 50, 80, y la probabilidad es 0,05. Y como C nos indica que es 0, entonces pues se toma la probabilidad de 0. No se tiene la probabilidad de 0, o sea, esta X, que nos indica que es C, la probabilidad, ¿sí? 0. Entonces, para 300 nos da 0,21, para 500 nos da 0,07, para 800 nos da 0,01, lo que estaba anteriormente. Entonces, así en el primer caso se aceptaría el 21.4% de los lotes, en el segundo 7,69% y en el último 1.65%. Por lo anterior, obtener el tamaño de muestra igual a un porcentaje del tamaño del lote no tiene el mismo efecto y por lo tanto es una forma inadecuada de proceder. O sea que no hay que ser tan estrictos en esta parte porque si no nos va la aceptación va a ser muy baja, la probabilidad de aceptar el lote va a ser demasiado baja. Por ejemplo, en el último caso es de 1.65% en aceptarlo. Entonces no nos serviría. Tampoco hay que ser tan flexibles, por decirlo así. Tampoco tomar un C de 10, de 20, ya, eso sí ya afecta la calidad del lote. Tenemos aquí, pues, Y entraríamos a manejar los costos de la no producción. sí señora. O sea, es una decisión que los jefes de planta tienen que tener muy en cuenta. Los mismos operarios de las máquinas tienen que tomar esa decisión porque no da tanto en los costos como en la representación de los materiales. El plan de producción perdería su esencia porque no se tendría claro, o sea, no tiene un norte ese plan maestro en tanto materiales, en tanto factor humano, tiempo de fabricación, en fin, no tendría el efecto que debe lograrse con la elaboración del mismo. Así que realmente los niveles de exigencia al interior de las empresas manufactureras se ha venido incrementando debido a eso. Sí, señor. Sí, bueno, aquí tenemos un ejercicio, bueno, el tamaño del lote n igual a 10.000, el porcentaje de defectos es de 5%, tamaño de la muestra n igual a 72, número de aceptación c igual a 3. Entonces, pues, aquí como les venía comentando la última clase de cómo poderlo desarrollar en Excel más rápido en vez de con la calculadora. Aquí tenemos la fórmula de la calculadora.
Y aquí tenemos la fórmula en Excel. Entonces es igual a distribución punto binomial. Este signo de pesos en estas dos quiere decir que el valor no cambia. Es Por ejemplo, estático, el es valor es 0. permanente, sí. Este 0, o sea, no cambia para todos los valores de acá. Y igual a B5, que es la N, que esa no va a La, cambiar. En cambio, E6, que es la probabilidad, esa sí va a cambiar de 0,01, 5, 10, etcétera, ¿sí? Entonces, pues ahí está el ejemplo paso a paso. Aquí, por ejemplo, vemos 1, aquí ya cambiamos a la probabilidad de 1, probabilidad de 2, probabilidad de 3. Aquí siempre se tiene que tomar 0, porque tenemos que tener en cuenta la probabilidad de 0, de que no haya ningún defectuoso. La probabilidad de que haya un defectuoso, la probabilidad de 2 y la probabilidad de 3. No se les olvide tomar este 0 también, porque es P sub A es la suma de las probabilidades, de P sub 0, P sub 1, P sub 2, P sub 3. No se les olvide, por favor. Y ya tenemos, ahí está paso a paso, y aquí tenemos la respuesta. Entonces nos dice que la probabilidad es 0,05, la tenemos acá, es de un 51.19, o sea que sí está entre así aceptarlo y no aceptarlo, pero está un poco más cerca en aceptarlo. Ya vemos que es un 51.19, entonces está más en aceptarlo. Y esta sería la curva CO. Aquí vemos la curva que cae. Y eso sería todo, profesora. sí, señor. Muchas No, gracias. no la quites, por favor. Esas probabilidades de aceptaciones tienen un alto nivel de calidad, Uh-huh. Aquí vemos el pero la 51. rigidez es fuerte, ¿no? Uh-huh. Sí, señora. Ahora hay que determinar si dentro del proceso que efectivamente se está llevando, el proceso manufacturero, de manufactura se está llevando a cabo a través de una máquina o de forma manual. Uh-huh. Entonces, eso es eso es digamos, un parámetro que hay que tener muy en cuenta porque al ver la caída de aceptación de probabilidad de aceptación de los lotes, se podría entrever que puede ser un error que está ocurriendo, puede ser en máquina, en dónde y qué tipo, si es manual o es a través de equipo de maquinaria. Podríamos, como, ¿cómo tú lo podrías identificar? ¿Es manual? ¿Es de máquina? ¿Con equipo? ¿A través de máquina o equipo? Oscar, ¿qué dices? Señora, ¿Qué tipo de proceso podría ser teniendo en cuenta los niveles de probabilidad de aceptación? profe, es que te escucho muy bajito. Teniendo en cuenta estos niveles de aceptación, de probabilidad de aceptación, ¿este proceso podría ser manufacturero con la ayuda de maquinaria o es un proceso manual? Mm, pues yo creería que es más como manual. ¿Por qué? No, pues tiene también ayuda en maquinaria. Esta es la probabilidad de aceptación de esos lotes. ¿Mm? Sí. Andrei, devuélvete por favor 3 diapositivas atrás. Esta es la respuesta, profe. ¿Sí está o más atrás? Espérame más atrás. Y luego volvemos a esta. Más atrás. En donde estábamos identificando el ejercicio. Más, más. Ahí creo que es ahí. No, la siguiente. Ujú. No, no, más atrás. Creo que es la segunda característica. Note que entre mayor es n, más rápido cae la curva. Entre más rápido caiga la curva, menos probabilidad se tiene de aceptar los lotes de mala calidad. Sí. Esto,
Esto es exactamente lo que estaba diciendo para el ejemplo de las dos muestras N. ¿Mm? Por eso les hice tanto énfasis en este, porque hay que, cuál es la especificación. Es importantísima, esta es la primera característica o propiedad, perfecto, pero esta es importantísima porque nos da bases para determinar em, cuáles son los niveles de calidad dependiendo si el proceso es en manufactura, con equipo, maquinaria, o es un equipo, un tema de manufactura a nivel manual, como lo que se determina en un torno manual. ¿Mm? Entonces, estos niveles de aceptación efectivamente se denotan por procesos metrológicos, como yo les comentaba en un módulo, les envío un módulo a ustedes, en correo electrónico y en módulo, hablando del tema de los controles metrológicos. Entonces, obviamente, nos tienen que dar los niveles con un rango de diferenciación completamente pequeño para esa identificación. Estos niveles de calidad que nos está exponiendo Andrei son unos niveles muy estrictos de calidad, de tal manera que, si se dan cuenta, para los niveles de muestra N, los niveles de aceptación son mínimos. De errores de la aceptación de errores en el proceso manufacturero y de calidad y especificación. ¿Mm? Devuélvete nuevamente a nuestra curva. La del ejercicio, ¿sí? Sí, señor. Nuevamente les pregunto, por favor hagan el análisis. Quien quiera contestar. Los niveles de aceptación según esta curva. Puede que el proceso, ¿cuál piensan que es el proceso que se está llevando a cabo? ¿Manual o a través de máquina? Pues, profe, no sé, de pronto lo que tú acabaste de decir, que dependiendo de n, si la curva cae, digamos, muy bruscamente, es porque tiene muchos defectos, ¿sí? En este caso, pues la curva no está cayendo como tan bruscamente, entonces, pues ahí se vería que tiene pues también ayuda de maquinaria Ujú. para que el proceso no tenga como tantas fallas, ¿no? Pues pienso yo. No, bueno, en cierta parte de la respuesta tienes veracidad. Fabián, ¿estás por ahí? Sí, señora. ¿Cuál es tu respuesta? Sí, yo pienso que es más que todo que con maquinaria. ¿Y cuál es la del argumento? Pues por lo que con la curva se ve que en N no está cayendo tan bruscamente, sino tiene un descenso leve. Entonces, pues significa que las máquinas no fallan tanto en el proceso, pienso. ¿O les tengo un mayor nivel de rigidez? Como si se dan cuenta en la gráfica anterior, por favor devuélvete, André, en la gráfica del Excel. Si se dan cuenta, miren los niveles de aceptación que efectivamente tienen. El- pásate. Esto sí. Ujú, miren, y esto nos determina la probabilidad de aceptación. ¿Mm? El ejercicio no lo provee directamente, no nos dice la información básica si fue a través de un equipo, de una máquina, como puede ser un torneado o una mecanización de piezas. Pero si se dan cuenta, miren los niveles de aceptación que se tienen. Entonces, a través del ejercicio nos determina que la curva está cayendo y puede ser mecanizado con ayuda manual. ¿Cómo lo interpretan ustedes ahí? Yo considero pues que sí es con ayuda manual porque pues o sea no está como constante sino va cayendo la curva. ¿Quién más tiene otra opinión?
¿Nadie más? Listo. Entonces, pásate a la curva, a la curva, André. Ahí Ok, está. sí, señor. Fíjese en los niveles, no sé por qué no quieren participar, no tienen el aliento de participar el día de hoy, vienen de vacaciones y pienso que por eso es. Em, los niveles de aceptación que efectivamente se tienen acá bajan. ¿Qué quiere? O la probabilidad de aceptación baja. ¿Qué es lo que ocurre o qué es lo que probablemente ocurre acá? El desarrollo un mecanizado de pieza, sea en un entorno CNC, sea un proceso manual hecho por buril, manos de un personal humano, y ensayos metrológicos paulatinos, como lo que se puede ver en un proceso manual, donde el ser humano está constantemente determinando los niveles metrológicos, que ustedes ya tienen claro cuáles son los niveles metrológicos porque ya tienen un módulo, ya lo han leído, donde constantemente hay una revisión metrológica, los niveles de aceptación de los probables errores obviamente son mínimos, ¿no? Pero se determina que es muchísimo más estricto cuando se da en una máquina, porque la máquina de una vez los restringe. Entonces, aquí se dan cuenta que es más específico el manejo de una máquina que de error humano, de error manual como tal. Es decir, los niveles de aceptación, ¿es así o no, Andrei? Los niveles de Sí. aceptación son mínimos con respecto probablemente a un proceso manual. Ujú. ¿Mm? Entonces, esto significa la curva de un proceso manufacturero con equipo o maquinaria. ¿Comprenden esa diferenciación? Sí, señora. Nadie está participando, nadie quiere hablar hoy, están como asustados. Bueno, muy bien, Andrei. Creo que quedó claro, no está muy difícil de entender y lo más importante, devuélvete a la binomial, por favor. Acá, ¿ustedes alcanzan a ver mi cursor? No. No, no, señora, no, No, solamente no, Ok, no, bien. señora. Para que por favor identifiquen la fórmula en el Excel. Importantísima, también manéjela dentro de fichas mnemotécnicas, así como se han venido manejando los puntos específicos para controles de calidad. La fórmula binomial es importantísima. Ustedes no van a encontrar en la vida real, no van a encontrar todo este manejo de cartas de control, de las X, de las R, de las XR. No van a encontrar esto allá en la vida real. Allá en la vida real van a encontrar ustedes la gráfica que acaban de ver y la que tienen que identificar basado en los datos que ustedes ingresan al computador, a la máquina que van a manejar, es prácticamente la determinación de las probabilidades de aceptación de los lotes para cualquier tipo de proceso. Pero lo que tienen que tener claro es si es un proceso manual, donde los controles metrológicos son humanos, pero que debe haber una calibración de primera y de segundo nivel de patronaje para saber si lo que estoy mirando está bajo los parámetros de calidad con las respectivas niveles de tolerancia. Por eso es que empezábamos con las cartas X, las R, para establecer límites de control, niveles de tolerancia, rangos, para no salirnos de esas especificaciones que nos pide el cliente. Por lo general, esta carta que nos muestra acá Andrei, se maneja para especificación de materiales con planos. Muy claramente nos muestran que para la mecanización de piezas, para la elaboración de piezas, piezas obviamente de cuidado, se manejan unos planos, nos los puede dar el cliente o no, o la otra opción es que nosotros elaboremos esos planos, se los mostremos al cliente y el cliente nos dé su aprobación. Por lo general, el cliente nos da a nosotros como empresa, nos entrega los planos para que nosotros bajo esas especificaciones elaboremos las piezas bajo los controles metrológicos
y especificaciones que nos dan esos planos. Cuando por alguna razón, sea ustedes como empresa tienen alguna objeción de los planos que les da el cliente, hay lugar a hacer un replanteo. Y ese replanteo es de común acuerdo con el cliente. Puede que el cliente a veces conozca y tenga claridad sobre el tema, pero también es cierto que ustedes, como expertos en lo que están haciendo, pueden dar sugerencias y se puede hacer un replanteo a las actividades. Ese replanteo se puede dar aquí, o sea, y establecer cuáles son los rangos en nuestros niveles de especificaciones de los más bajos niveles de aceptación de errores, ¿de acuerdo? Esto lo hacemos, como les comentaba en el principio de la clase, internamente, para que ya cuando efectivamente nos vengan a hacer la auditoría, y esto que ustedes acaban de ver acá, hace relación, es muy necesario que ustedes lo elaboren dentro del punto número o del ítem número 8 de la norma ISO 9001-2015. Las bases estadísticas de no conformes tienen que estar tienen que estar evidenciados. Y cuando llegue el auditor a ver el punto número 8 y el punto número 9, hace 8, 9 y 10 realmente. El 8, lo que es el tema de operación. Ese punto 8 ya viene soportado en el punto 7, que es el punto de soporte o apoyo. ¿Sí? Ese punto 8 se va a dar el desarrollo de la pieza, del proceso como tal, del proceso que usted quiera, sea un proceso o sea producto o servicio. En el punto 9 se va a determinar el desempeño de ese proceso. ¿A través de qué? De indicadores. ¿Sí? Y en el punto 10 las acciones de mejora que tenga lugar de acuerdo al desempeño de ese proceso. Pero en esos pequeños, en ese punto 7, 8, 9 y 10 de la norma, prácticamente si ustedes se dan cuenta, se forma un PHBA. Entonces lo que ustedes hicieron, lo evalúan a través de indicadores y proponen los planes de mejora más efectivos para disminuir y poner esa curva como efectivamente aparece en la curva del ejemplo, donde los niveles de aceptación de errores sean mínimos y de igual manera los niveles de errores durante el proceso, durante el punto número 8 de la norma, sean obviamente, como su nombre lo indica, mínimos. En el punto número 8 y en el punto número 9 se establece la aplicación de Ishikawa, se establece las herramientas de control de calidad como Pareto, como 5 porqués, pero es al principio, en el numeral 4, en el numeral 5 y 6 de la planificación de la norma, donde se aplica el AMEF, que ustedes ya cada uno de ustedes hicieron uno de ellos. Entonces, de hecho, el taller también manejaba un punto acerca de la MEF, que es el tema de la detección y la probabilidad de detección de errores antes del inicio, conteniendo en la mano un plan maestro de producción. ¿Qué podría fallar antes del inicio de la producción? Ya aquí, estandarizando esto y mirando esto que ustedes acaban de ver aquí en manos del compañero Andrei, primer Andrei, y de Brian, ¿quién más es? Edwin, Danilo. Y de Edwin Danilo, son las evidencias que ustedes deben presentar en el punto número 8 de la norma. ¿Listo? Hasta ahí quedamos, Guape. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. El objetivo es que ustedes hagan los análisis y tengan claro cómo es esto. Y que cuando a la hora de presentar las evidencias sea bajo estándares estadísticos, que se presenten bien y que tengan un manejo claro de lo que están presentando. Al momento de la auditoría se presentan los datos como evidencia, pero también es cierto que si el auditor les sugiere una explicación de cómo sacaron esos datos, ustedes tienen que tener claro de dónde salen esos datos y esta fórmula binomial les da muchas bases para manejarlo. Y de una vez salvaguardan el punto de la no conformidad. Es decir, hasta dónde ustedes pueden aceptar no conformes al interior de su organización antes de que el error lo verifique el cliente. Nuestro objetivo con las herramientas de control de calidad es que llegue al cliente
con la conformidad y según las especificaciones del mismo. Pero si llegado al caso el cliente encuentra un no conforme, que ese cliente nos reciba ese producto con determinado grado de aceptación. ¿Mm? Ese grado de aceptación para nosotros termina siendo un costo de no calidad. Y puede que el cliente no lo reciba, sí, pero nos va a decir, rebájeme. ¿Y eso qué quiere decir? Que mi plan maestro de producción en el punto número 6 de la norma, que es la planificación, se me va al suelo. ¿Entendí esa partecita? Sí, señora. Sí, profe. Aló, Sí, Sí, señora, Sí, profe. señora. Fabián, ¿estás por ahí? Sí, señora, sí, señora. ¿Todo perfecto? Todo perfecto, todo cool. ¿Brian ya se pudo comunicar? Lewin, creo que no. Pero Brian sí, Brian ya está con Ah, nosotros. Brian, pues sí, creo que sí. Ah, bueno. Brian, Dijo que tenía un poquito de problemas con la red, profe. Ah, aló. que dijo que tenía problemas con la red, profe. Ah, También. ok. Mm. Bueno, ya estoy aquí anotando eso para tenerlo en cuenta. Brian, y el otro muchacho se llama Danilo. Lewin Danilo Pérez Montoya, sí, señora. Eh, ok, perfecto. Y bueno, muchas gracias, Wilmer, muy amable. Excelente No, señora, exposición. con todo gusto. Sí, señor. No, a ti muchas gracias. Creo que ya todos lo compartieron en el grupo para que todos tengan claro. Creo que ya todos lo compartieron, ¿cierto? Sí, señora, profe. Ah, ok, o sea que todos tienen la exposición de todos. sí, señora. Ah, ok, Sí, perfecto, señora. perfecto, perfecto. Listo, ¿ya no nos quedan más o nos queda creo que una exposición? Creo que esa era la última, ¿no? Pues nadie más ha dicho acá nada, entonces ya todos entonces tienen su nota tanto, bueno, nota de taller, permítame, yo miro acá algo. Parcial, entonces tiene un valor del 20%. Los quizzes, el quiz efectivamente lo vamos a manejar hoy mismo, que es el quiz que va a valer un 20%, que es acerca del taller que efectivamente presentaron. El trabajo como tal es el taller que ya presentaron y el valor de las exposiciones, como aparece ahí, dice investigaciones y consultas, es el 20%. ¿Listo? Listo, profe. Sí, Sí, O- entendí. señora, profe. ok. En ese orden de ideas, entonces, el quiz lo dejamos para los últimos 20 minutos. Monitora, me haces el favor, me recuerdas para tenerlo en cuenta. Y, Listo, sí, señora. ¿qué más? Ah, bueno, teníamos algo acá. Ay, córcholis, dame un minuto. Se me perdió, lo perdí. Estas, ay, ¿cómo lo comparto? Acá, acá, acá. ¿Hasta qué horas va la clase, profe? Pues la clase va de 7 a 10 de la mañana, ¿no? Sí, de seguido, ¿sí? Pues yo creo que monitora me dices que a las 8:30 salen a desayunar. No sé, profe. Pues sí. Como era en el salón, ¿no? Como era en Ujú. clase. A las Obviamente aquí, no tienen que hacer un gran desplazamiento como hacíamos en el salón, entonces son 10 minutos y entramos. ¿Listo? Sí, Listo, señora. profe. Em, ¿Alcanzan a ver mi pantalla? Sí. Sí, señora. Sí, señora. Sí, Ok. señora. Estos módulos de 5S, modelo japonés Deming, que es el modelo de Edward Deming, Jidoka, Kaizen, Kanban, el módulo también lo tienen, el módulo de metrología, Pocayoke y el SMED. Estos
esto lo tienen ustedes en este momento dentro de sus correos electrónicos y dentro de su plataforma Moodle, ¿verdad? Sí, señora, eso está en el campo. Ok. Estudiado, trabajado. Prácticamente estas exposiciones, estas temáticas de las actividades de calidad, vamos a determinarlas y ustedes como ya tienen eso dentro de su plataforma, uno de los puntos del taller, uno de los puntos más bien del taller, no, sino del quiz de ahorita a las 9:40, monitora, a las nueve y Señora, cuarenta sí, señora. entra esto. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a determinar con estos, que son las herramientas de calidad, más el AMEF, que el AMEF ya venía dentro del taller? Ustedes van a determinar en qué momento y en qué parte de la norma ustedes ponen en práctica estas herramientas de calidad. ¿Listo? Sí, señora. Ok. Sí, señora. Obviamente ya les di la primera pauta, que es la de la exposición del señor Andrei, que maneja el tema de la curva OC, que se maneja específicamente en el punto 8 de la norma. ¿Cómo se llama el punto número 8 de la norma? Soporte. No, Juanita. Ah, no, mentira, espérame. Operación. ¿O me preguntas o me dices, No, Leonardo? operación. Te estoy Ok, diciendo. Operación, sí. es la operación. Sí, señora. Exactamente. Entonces, la curva OC se maneja dentro del tema de la operación para determinar nuestros probables no conformes, ¿cierto? Pero tienen que tener claro, según lo que acabamos de ver, que ese punto número, esa curva OC tiene una trazabilidad que viene desde el punto número 6 de la planificación. ¿Recuerdan? Si ustedes ven la norma, si ustedes ven la norma, pueden perfectamente identificar, yo no sé dónde tengo mis normas, miremoslas por acá a ver si están. ¿Quién tiene mi norma ISO 9001? Ustedes deben tener claro lo siguiente. Ustedes tienen mi norma que está comentada, ¿cierto? Sí, señora. Ustedes están de buenas. Este punto número 6 habla específicamente de la planificación de lo que ustedes van a hacer en el punto número 8. Entonces van a mirar algo acá claro. En el punto número 6, acciones para abordar riesgos y oportunidades. Entonces, ¿cuáles son esos riesgos? No son los riesgos de salud ocupacional, no, 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 nada de eso. Recuerden que esto maneja única y exclusivamente el tema de calidad de los productos y servicios que se emitan en su organización o que se dispongan en su organización. Em, Tienen que tener en cuenta los planes de calidad y los planes maestros de producción que efectivamente van a desarrollar si es una empresa manufacturera o de producción como tal. Si es una empresa prestadora de servicio, ¿qué tienen que tener en cuenta? La planificación de ese servicio, qué es lo que están haciendo, cómo lo están entregando, en qué condiciones. Y recuerden que tanto producto como servicio debe tener un tema de postventa para hacer una retroalimentación y saber qué es lo que pudo llegar a estar mal y que hubiese llegado al cliente mal. ¿No? Voy a darles un ejemplo que es actual. El ejemplo es que las personas compran compañeros me van colaborando, por una de las plataformas. Una plataforma, ¿cómo se llama? Em, Amazon. Amazon, bueno, todas esas plataformas. Y compran un par de zapatos, se me ocurre. O compran un suéter. Efectivamente, a ustedes les muestran un catálogo sobre el cual pueden determinar la medida. Ustedes ya tienen una medida previa porque tienen una especificación como clientes. Y lo que hacen es buscar dentro de la plataforma lo que se amolde a la especificación que ustedes quieren, lo que quiere el cliente. ¿Mm? Con ello, ustedes hacen los pedidos.
Pregunta, ¿desde dónde empieza la planificación del servicio? Desde el momento que lo ofrecen o desde el momento que está ahí como con las especificaciones como Ujú, tal. sí, señora. Pero hay algo un poquito más atrás. Devuélvase en un poquitito más. ¿Aló? No sé, desde el momento en que se fabrica, se dice Muy bien, muy bien. ¿Quién me dijo eso? Diana, Diana. Diana, muy bien. ¿Por qué? Porque ustedes como clientes son los que tienen la especificación, es decir, tienen la demanda. Y cuando hay demanda, hay oferta, ¿cierto? Cuando uno desea o demanda un producto, pues obviamente hay oferta. ¿Me comprenden? Sí, señora. Teniendo Sí, claro eso, y señora. ok, teniendo en cuenta, ay, pero no me digan señora porque me hacen sentir más vieja todavía. Sí, profe. Chicos, cuando ustedes tienen esta planificación es porque hay una demanda y esa demanda le muestra a usted qué es lo que quieren, ¿cierto? Es lo que acaba de decir Diana. Si yo deseo este suéter de este color y lo deseo de esta, si yo soy talla S pero quiero una M, pues me compro una M. No me importa, pero es lo que yo quiero. ¿Sí me comprenden, compañeros? Va guía, Sí, va profe. guiado de las necesidades del cliente. Perfecto, perfecto. Y allá va el tema de la planificación. Entonces, esa planificación, ¿qué herramienta de calidad empiezo a manejar? ¿Aló? Sen- O sea, ¿qué herramienta O no tanto herramienta de calidad, sino qué herramienta empiezo a utilizar, qué es lo que cojo primero. Las 5 S. Antes de eso, La casa de la calidad. no, antes de eso, antes de cualquier herramienta de calidad como tal, ¿qué es lo que yo elaboro teniendo en cuenta las necesidades del cliente? Brian, Brian no está. Fabián, Señora, cuéntame, ¿qué herramienta utilizas para elaborar esa planificación? mm, Otro compañero que le colabore a Fabián. Nadie quiere hablar, nadie quiere participar, están todavía dormidos. ¿Aló? Mm, no sé, ¿Aló? pues, Muy bien, no sé, es una respuesta. Lo primero que se debe elaborar es un plan maestro, ya lo hemos dicho varias veces. Dependiendo de lo que me demanden, yo elaboro un plan maestro de producción. Y aquí muy claramente dice, Fabián, ayúdame con la lectura. Fabián, sí,
Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas al apartado 4.1 y los Hasta requisitos. ahí, hasta ahí, Fabián, ¿cuál es el apartado 4.1? El... No recuerdo, profe. Ustedes tenían como sugerencia la ¿No es el revisión de la contexto, norma. no es el contexto de la organización o algo así? ¿Me estás preguntando o me estás afirmando? No, creo, no sé, no me acuerdo. Estoy Saquen buscando sus la norma. normas, saquen sus normas, Fabián. Ustedes tienen mi norma comentada, por favor, sáquenla. Sigamos, Fabián. Es la comprensión de la organización y su contexto. Ujú, exactamente. ¿Y los requisitos, Fabián? ¿Aló? ¿Aló? Juanita, sigamos con la lectura porque Fabián se nos fue. Sí, señora. Considera el apartado 4.2 y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de A. Asegurar el sistema de gestión de calidad, el cual pueda lograr sus resultados previstos. Ujú, B. Aumentar los efectos deseables. sí. C. Prevenir o reducir efectos no deseados. Ahí, Y hasta ahí, D. Juanita. Ok, sí, señora. ¿Cuáles son los efectos no deseados? Los efectos no deseados, pues, por ejemplo, que hayan en pérdidas, desperdicios, todo eso, ¿no? Para que no generen Sí, señor. Y eso bajo daños la al luz, producto. muy bien. Y eso a la luz de la norma se denominan los productos no conformes o los servicios no conformes. ¿Listo? Sí, señora. Ahí iría como lo de los 7 desperdicios también, ¿no? Sí, señor, exactamente. Ujú. Lograr la mejora. Continúa. Sí, señor. Dice 6.12. Continúa. La organización debe planificar A. Las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades. B. La manera de, primero, integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la calidad. Segundo, evaluar la eficacia de estas acciones. Hasta ahí, Juanita. Hay una niña que se llama Camila. ¿Aló? Sí, profe, yo Integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la calidad. ¿Cuál es el numeral 4.4? ya lo digo. Mm, Johan Enrique, ¿estás? Johan, tampoco está Johan. Profe, es que Johan tiene un problema ¿de qué? De conexión de internet. Hace poco se le cayó la red. Evaluar la eficacia de las acciones. Listo. 4.4, Camila. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos, profe, ¿Me estás preguntando, me estás diciendo? te estoy diciendo. Ok. Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionadas al impacto potencial en la conformidad de productos y servicios. Andrei, ¿qué es esto?
Aló. Sí, señor. ¿Con quién hablo? ¿Aló? André. No, no hay nadie acá. Qué pena, profe, ¿me repites? Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y servicios, ¿sí? Ujú. Sí, señor. Eso es lo que acabas de exponer, André. La determinación de los riesgos y las oportunidades deben ser proporcionales, deben tener una probabilidad Ujú. del impacto con el que el cliente me lo vaya a recibir o con el impacto de las proporciones o de las probabilidades de aceptación internas en mi organización. Entonces, Ujú. Andrei, sígueme acá, nota 1. Las opciones para abordar los riesgos pueden incluir evitar riesgos, asumir riesgos para perseguir una oportunidad, eliminar la fuente de riesgo, cambiar la probabilidad o las consecuencias, compartir el riesgo o mantener riesgos mediante decisiones informadas. Sí, señor. ¿Notados, profe? Sí, señor. Las oportunidades pueden conducir a la adopción de nuevas prácticas, lanzamiento de nuevos productos, apertura de nuevos mercados, acercamiento a nuevos clientes, establecimiento de asociaciones, utilización de nuevas tecnologías y otras posibilidades deseables y viables para abordar las necesidades de la organización o las de sus clientes. Ok, esto prácticamente es lo que nosotros acabamos de hablar en la exposición de la herramienta de calidad que trabajó André y sus otros dos compañeros. Entonces, esta planificación está dado, como lo decía Diana, en las necesidades del cliente. ¿Mm? ¿Cómo tenemos que planificar esto? Lo primero que se debe tomar en claro es el plan maestro de producción. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? Porque hay una demanda, ¿cierto? Y cuando hay una demanda, pues obviamente yo planifico la oferta. Entonces, lo primero que debo hacer, mi plan maestro, cuánto me están pidiendo, qué me están pidiendo, cómo me lo están pidiendo. Entonces, hay una serie de objetivos de calidad en el punto número 6, con lo cual yo voy a elaborar el punto 7 y 8. Dice, ¿quién más está por ahí? ¿Ya llegó Johan? Oscar Leonardo. Señora, Seguimos, los objetivos de calidad deben ser. los objetivos de calidad deben ser A, ser coherentes con la política de la calidad. B, ser medibles. Hasta ahí. C, ¿Cómo bueno, lo vas a medir, Leonardo? pues lo medimos, digamos, en base a las gráficas que nos dé, digamos, la curva SEO. Solamente con ella no. ¿Cómo No, mides eh, tú los objetivos de la calidad del producto que vas a elaborar o a vender o el servicio que vas a prestar? Realizando encuestas a los usuarios para saber su satisfacción y así pues posteriormente haciendo un análisis. Pero no te me vayas tan allá, Juanita. Un poquito más adentro de la empresa, antes de sacar cualquier tipo de producto o servicio, hay que medirlo, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, yo tengo mis objetivos. Y cada vez que, y eso también va para las tesis de ustedes, cada vez que ustedes tengan los objetivos para cuando van a hacer su trabajo de grado, su documento, cada objetivo, cada vez que lo planteen, debe ser medible para saber qué tanto grado de éxito voy a tener. Entonces, el objetivo, si el objetivo es medible y yo lo puedo medir a través de cualquier herramienta de calidad, lo puedo colocar. Si el objetivo me cumple hasta el 80 o 90%, sus niveles de probabilidad de éxito son del 80-90%, lo puedo medir a través de qué? De un indicador de gestión, de un indicador de eficiencia, eficacia, efectividad, de un balance scorecard financiero, de talento humano, de planta, en fin, o de un KPI. ¿Recuerdan que hablábamos de los KPI? Sí, señora. ¿Qué es un KPI?
Eso estaba en sus cuadernos, ¿recuerdan? Es el indicador clave para medir el desempeño. Muy bien, Juanita. De los procesos como tal misionales o clave, muy bien. Tener en cuenta los requisitos aplicables, Leonardo, muy bien, sigue. Bueno, tener en cuenta los requisitos aplicables de ser pertinente para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente. Hasta ahí, Eh, Leonardo. sí, Ese es el tema. Ese es el tema que nosotros venimos hablando. ¿Qué es lo que quiere el cliente? Que sea pertinente a lo que quiere el cliente y que el cliente se sienta satisfecho. ¿Listo? Es lo sí, mismo que señor. venimos hablando con nuestras herramientas de calidad. ¿Sí, señor? Ser objeto de seguimiento. Ujú. Esos F, objetivos deben ser objeto de seguimiento. comunicarse. ¿Sí? G, actualizarse según corresponda. Sí. Entonces dice después, la organización debe mantener información documentada sobre los objetos de la calidad. Objetivos de la calidad. Bueno, Ok. Entonces acá miramos. Dice, la planificación debe determinar qué se va a hacer, qué recursos se requerirán y quién será el responsable, cuándo se finalizará y cómo se valorarán los resultados. Lo que ustedes encuentran acá, del A al E, prácticamente elabora un PHBA dentro del punto número 6 de la norma. ¿Qué es un PHBA? planificar, Planear, hacer, verificar y actuar. Perfecto. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Qué recursos se requieren? ¿Quién será el responsable? ¿Cuándo se finalizará? ¿Y cómo se evaluarán esos resultados? Entonces, todo lo que ustedes ven acá, hoy vamos a aprenderlo a manejar dentro de la documentación de un sistema de gestión de la calidad. Todo lo que vamos a ver, todo lo que hemos visto acá, lo vamos a pasar a documentos. Como de lo que le anunciaba acá Leonardo, la organización debe mantener información documentada. Entonces, eso es lo que vamos a aprender hoy con los papeles de trabajo. Em, Cada una de las herramientas de calidad que vimos, cada una de las herramientas estadísticas, pertenece a una parte de los 10 puntos de calidad. ¿Listo? De cada uno de los 10 ítems de calidad. Cada vez que nosotros vayamos a hacer un numeral de norma, vamos a insertarle una o dos o las herramientas de calidad estadísticas que hemos aprendido hasta hoy. ¿Mm? ¿Qué se necesita? La media, la mediana, la moda, el tema de curvas OC, las distribuciones binomiales, y eso es tema que efectivamente ya han visto en otras materias a lo largo de su carrera. ¿Estamos en lo cierto? Sí, sí, señor. Sí, señora. sí, profe. De acuerdo. En ese punto vamos a llegar a hacer una planificación que puede que el cliente tenga un cambio, como lo que hablábamos de los planteos y los replanteos. Entonces, aquí, esta parte ya de la gestión del cambio realmente es nueva. Vamos a verlo, digamos, en la práctica. No tanto en la práctica, porque podríamos decir que en la virtualidad casi que no hay práctica, pero lo vamos a poder ver cuando elaboremos los papeles de trabajo. Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión, puede ser un cambio interno como puede ser un cambio externo, es decir, que lo pida el cliente. En ese punto lo hablamos de los planteos y los replanteos de los diseños. Puede ser uno de ellos. Johan, ¿ya llegaste? Sí, profe, ya. Dice, planificación de los cambios. ¿Lo leo? Sí, señor, en eso estamos. Cuando la organización determina la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad, estos cambios se deben llevar a cabo de manera planificada. La organización debe Hasta considerar, ahí, eso, Johan, véase señora, 4.4. ¿Cuál es el punto número 4.4 de la norma? Sistema de gestión de la vida, de la calidad y de sus procesos. Muy bien. ¿Sigue? ¿sigo leyendo? Sí, señor. La organización debe considerar A, el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales.
B, la integridad de cambios de gestión de calidad. Volvamos La, a leer. la integridad del sistema de gestión de la calidad. Mm, Perdón. Y la disponibilidad de recursos, la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. hasta ahí, muy bien. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que estamos manejando aquí en la planificación es lo que se maneja en el desarrollo de la, como su nombre le indica, la planificación táctica dentro de una organización. ¿Mm? ¿Aló? Sí, señora. Sí, pero Estamos conformes hasta ahora. Ahí comprenden esa parte o hasta ahora tenemos dudas. ¿Hasta dónde vamos? Sí, profe. Pues ya hasta el momento yo entiendo. ¿Dudas, compañeros? No, No. señora. señora, por el momento no. Ok. Cuando vayan surgiendo dudas, por favor, las van enunciando para poder mitigarlas. Bueno, entonces vamos a trabajar cada una de las herramientas de calidad estadística en los numerales de norma ISO 9001-2015, bajo la norma actual. Como yo ya les había planteado y en varios correos, y en los correos anteriores, creo que el correo del 4 de abril, si no estoy mal, y al principio del semestre, les había planteado que por favor, y les envié la norma para que por favor la leyeran, nuevamente los sugiero que la vuelvan a leer, la vuelvan a entender. Sé que no es fácil entenderlo porque aquí les dice a ustedes qué hacer, pero no les dice cómo. Aquí vamos a aprender el cómo integrando las herramientas de calidad vistas. ¿Ok? Sí, señora. Bueno, entonces iniciamos. Son las 8:23. Tenemos que irnos a las 8:30 a desayunar, pero vamos a dejar estos 7 minuticos para que me regalen la lectura de la norma. Ustedes la van a leer allá en sus casas. Ustedes tienen esto dentro de sus correos electrónicos y en el Moodle también lo tienen. Por favor, léanse del 0 al 3. Perdón, del 0:01 al 0:4. Y los espero hasta, perdón, del 0:1, 0:2, 0:3 y 0:4, que son generalidades. Un numeral 1, 2, 3 y 4, acá, solamente esta partecita. ¿Listo? Sí, Entonces, cuando señora. lleguemos de desayunar, vamos a hablar específicamente de cómo manejar esta parte. Bueno, Vale, Listo, profe. sí, señora. ¿A qué bueno, horas? nosotros ¿A qué salimos, hora? nosotros tenemos 6 minutos de aquí hasta las 8:30. Leen esto. Se van a desayunar a las 8:30 y a las 8:40, sí, a las 8:40 nos vemos acá 10 minutitos para desayunar, ¿les parece? Bueno, profe. Bueno, sí, Bueno, señora. gracias. No, señora. Ya con esto leído, ustedes ya van a tener un poquito más de contextualización para que por favor me respondan y todos sean activos en el desarrollo de la clase. A las 8:40 llegamos con esto, después de desayuno, después de haber leído la norma. Por favor, entonces nos vemos muy en punto. Bueno, Listo, profe. Listo, sí, señora. ok, gracias.